es una artista conceptual asentada en nuestro país hace más de 40 años, una pionera en el uso de materiales fluidos en la escultura, que no olvida el aspecto ecologista en proyectos reivindicativos. Le duele la explotación descontrolada del territorio y defiende la necesidad de conservar los recursos naturales del planeta. Esta idea de concienciación del medio casa perfectamente con sus propuestas poéticas. El CEGAC le dedicó una magnífica exposición. Hoy expone en Trinta, lo hace con un proyecto inédito, Actos fallidos y Entre ríos. Nos acompaña la artista austríaca Eva Loz. Bienvenida de nuevo a Santiago, Eva. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con la exposición que tienes ahora presente en Trinta, con dos temas que siempre tocas, recurres en tu producción. Uno de ellos es el lenguaje, con esos actos fallidos, bueno, esos lapsus que todos cometemos al hablar. No solo al hablar, sino o sea, nos pasan cosas imprevistas, ¿no? Sí, sí, como quien arreglando el tejado hunde la casa, ¿no? O como quien mirando, contando las ovejas no se da cuenta del lobo, no ve el lobo, ¿no? Y cosas así, o como quien haciendo tiempo pierde el tren, ¿no? O sea, son cosas donde el inconsciente nos juega una mala pasada. Vamos a otro de esos grandes temas que tratas, pero ya hace mucho tiempo. En este caso es el Tajo, el río más largo de España. Ya han sido otros en el pasado, el Guadalquivir, pero analizando no tanto el paisaje y el territorio, sino como el fluido y cómo condiciona la vida humana a través de los años. Bueno, el tema del lago efectivamente está ahí presente más o menos desde el 2005, ¿no? De que trata muy concretamente el tema de los ríos, ¿no? De los ríos. Y en la parte baja de la Galería Trinta ahora de nuevo se vuelve al agua, ¿no? En este caso se llama Entre ríos, ¿no? Y entonces, bueno, aparece también efectivamente el Tajo, pero el Tajo aparece cortado en caucho, aparece el gráfico, digamos, cortado y irreconocible, ¿no? Porque o sea, si en el plano, digamos, uno podría reconocer más o menos si conoce la geografía, ¿no? Mientras que colgado así, sí. Pues es irreconocible. Entonces, bueno, pues hay una alusión al tema también de los mapas y de la representación, ¿no? Porque luego en una pared hay también los 12 ríos más largos del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues comparando el Tajo, que luego viene también en gráfico, con los ríos grandes como son el Nilo, el Amazonas, el Missouri, el Yenisei, etcétera, ¿no? Se da uno cuenta de las dimensiones, ¿no? El Tajo es infinitamente, es una parte pequeñísima de lo que son los grandes ríos, ¿no? De la tierra, pero también es un poco para darse cuenta, para fomentar un poco la conciencia de que los ríos son un poco las venas de la tierra y fomentar en cierto modo una conciencia de la humanidad como un todo, ¿no? Se habla mucho de la globalización, pero por ejemplo, pues ¿quién es consciente del curso del río Yenisei, por ejemplo, o del Yangtze-Kiang, ¿no? Y entonces, bueno, pues viéndolos ahí representados gráficamente y con cierta exactitud, ¿no? Pues nos somos más conscientes, ¿no? de lo importante que son todos los ríos y que es el agua para toda la tierra y que, bueno, las perrerías que le estamos haciendo, ¿no? Porque claro, hasta guerras pueden desencadenar el tema del agua. Otro de los grandes temas que investigas y en un proyecto nuevo es la minería. En concreto, el wolframio. Es un proyecto en el que te acabas de meter, bueno, lo hemos visto en el CEGAC, pero que seguramente que te va a llevar años. No, es que, claro, es muy llamativo, es muy interesante.
el tema, ¿no?, de la minería, pues a mí me ha interesado desde cuando empecé a trabajar sobre el mercurio, lo de Almadeno, del cobre en Río Tinto, pero claro, en Galicia, aparte del estaño que está aquí presente desde tiempos inmemoriales, porque la vía del estaño que llevaba desde Inglaterra pasando por Galicia y ya entrando en el ámbito mediterráneo, ha existido la vía del estaño desde tiempos inmemoriales, ¿no? Lo que pasa es que lo curioso es que, claro, el wolframio es un metal que en la antigüedad clásica no estaba ni siquiera descubierto, es decir, que digamos, son de hecho unos vascos, unos españoles, los hermanos Elúyar, ¿no?, en los que hacen la descripción científicamente correcta del wolframio, ¿no? Y entonces es a partir digamos, precisamente en la Segunda Guerra Mundial donde adquiere el wolframio una importancia enorme, ¿no? Y entonces se da una serie de circunstancias realmente llamativas, ¿no? Y que convenía conocer, ¿no?, las cantidades inmensas que hemos llevado hasta allá. La Alemania nazi se proveía de ellas, de esas cantidades claro, grandes. cuando los alemanes ven que se les corta el suministro del wolframio que necesitaban para endurecer, digamos, el acero, pues, y el suministro de los países desde donde se abastecían, que era, bueno, pues China, India, Indonesia, etcétera, los aliados les impiden ese suministro, pues sabiendo que en Galicia había, pues se hacen con el wolframio de Galicia, ¿no? Y entonces, incluso hasta el punto de que no es casi imposible poder cuantificar la cantidad de toneladas que salieron desde Galicia a Alemania, ¿no?, porque en gran medida fue clandestino, ¿no? Pero ahí vemos, hay toda una historia que es muy interesante investigar, y últimamente, bueno, pues también se ha investigado, se han hecho películas, etcétera, ¿no? Un trabajo interdisciplinario que trabajas con otros profesionales de otros campos y siempre con los materiales líquidos. ¿Realmente no crees en la solidez? Bueno, el wolframio, debo decir, no es líquido, el wolframio es un polvillo, o sea, y que además necesita de un proceso de refinamiento complicado. Bueno, pero que son materiales que cambian y se modifican. Sí, pero ahí no hay fluidez, el wolframio directamente no. Lo que pasa es que, por otra parte, me interesa efectivamente lo del tema del agua, lo trato, claro, ahí sí que está presente. Pero lo que dices digamos, de la interdisciplinariedad me parece muy importante. Hoy día, pues, no limitarse a lo que son, digamos, los compartimentos estancos, sino implicar, pues, sí, historiadores, economistas, geólogos, etcétera, ¿no? Y o sea, yo soy de esas personas que les interesa, pues, la ciencia. E invitas a todos a nuevos caminos que abres en el mundo del arte. Por ejemplo, con esa pasarela. Nos invitabas a circular en ella, en el CEGAC, con el homenaje a Newton en Farewell to Isaac Newton. Una instalación que nos dejó a todos anonadados, que ya había realizado en Londres, pero que aquí conseguías otro efecto. Bueno, la cosa no era propiamente... Newton evidentemente es uno de esos personajes que, por supuesto, hay que homenajearlo. Lo que pasa es que en ese caso no era un homenaje, sino era un adiós a Isaac Newton. ¿Por qué? Porque lo que hay, digamos, tematicé, fue de hecho una de las primeras veces que tematicé una cosa, y es la dificultad de ver. Bueno, yo lo hice por primera vez en Londres, creo que fue en el 91, y era
digamos, en ese momento uno se daba cuenta muy acusadamente, ¿no?, de que cada vez con el bombardeo de información que nos viene a través de las pantallas, de las televisiones, etcétera, a la vez, en el fondo, pues hay una sobresaturación sensorial, ¿no? Y era tematizar esa dificultad de realmente ver en ese mundo sobresaturado, ¿no?, de inputs, ¿no?, de todo tipo. Y era también un adiós a Isaac Newton, en el sentido de que Isaac Newton fue el que colaboró de manera decisiva en establecer la visión del mundo mecanicista, ¿no?, a través de sus principios de matemática, etcétera, pero también fue el primero en hacer el análisis espectral. Y eso tiene que ver con que esa pieza es completamente blanca, ¿no? Es decir, que si Newton en su análisis espectral despliega el abanico de los colores de la luz blanca, pues yo hacía lo contrario, cerraba ese abanico de los colores y me quedaba con lo blanco. De hecho, era esa pasarela y estaba elevada para que tú tú te veías forzada a atravesar el espacio solo, no con alguien, sino tú solo y encima de un suelo que era totalmente blanco. Que casi, ¿no?, te cegaba, y después, sí, nos conducía a ese gran vídeo que aludía al título de la muestra, Cut Through the Fog, o sea, cortar a través de la niebla, sí. Sí, eso también, bueno, pues aludía al hecho pero ya un paso más, ¿no? Han pasado los años, entonces ahí aludía, digamos, a las estrategias de ocultación que, digamos, el sistema del capitalismo avanzado, del capitalismo financiero, esas estrategias de ocultación que nos impiden ver hasta qué punto estamos controlados, hasta qué punto estamos manipulados, ¿no? Pues la que no nos impide ver, sino que nos va a dar unas pistas sobre tu obra, es la comisaria de la muestra, Alicia Murría. Esta exposición no es una antológica, pero sí tiene algo de antológica del trabajo de Eva Lotz. Ella llegó en el 68, en 1968 a España. Son 43 años de trabajo, es muchísimo tiempo. Sería imposible encerrar una trayectoria, porque además ha sido una artista enormemente prolífica. Lo que hemos querido es seleccionar y reunir aquellas piezas que han constituido verdaderamente hitos o referentes clarísimos en su trabajo, piezas de una magnitud y de una presencia y de una fuerza que la sitúa entre las artistas más importantes de la escena, no solo española, sino europea, y yo diría que a escala internacional. Esto nos interesaba mucho, reunir estas piezas de grandes instalaciones, de grandes proyectos que ha realizado a lo largo de los, sobre todo, años 90 y 2000 hasta ahora. Pero a mí me interesaba especialmente su producción primera, cuando ella llega a España y empieza a hacer en sus piezas experimentos con materiales extraños, extraartísticos, materiales que no usaba nadie. El esparto, la tarlatana, la lana, el mercurio, cosas que realmente, el lacre, son piezas extrañas que sobre todo se centran en la materialidad de las obras, y rescatar este periodo de los 70 y los 80 era lo que realmente nos parecía también muy importante en esta exposición. Muchísimas gracias, Alicia. Y ahora, ya que estaba enmarcada en una pieza muy significativa, porque además la has hecho con materiales de nuestra tierra, esa gran montaña, nos
embargamos en otro campo. Tú siempre te has definido como hacedora de formas, pero en este caso las formas, más que realizarlas tú, las hace el propio medio. Lo que es la montaña, como... Bueno, claro, ahí son lo que yo llamaba formas sin manos, ¿no? De hecho, todo material que se da como partícula pequeña cae de una determinada forma, cae y forma un cono, y simplemente es lo que yo he hecho en muchas ocasiones, esos conos, ¿no? Y en el caso de la gran montaña que llamábamos, que estaba en el hall del CEGAC, pues allí pues era gravilla de granito, pero justamente cogida de un sitio, digamos, donde al lado se daban las minas de wolframio, es decir, que muchas veces el wolframio se da encajado en otras formaciones geológicas, se da encajado en granito. Y entonces la grava con la que habíamos hecho esa montaña era al lado de las minas de Valilongo, ¿no? ¿Y qué importancia das al valor formal y estético de tus obras? Porque realmente... Nunca parto de la estética, sino aunque luego se parto consiga... de las propiedades de las materias, sí. ¿no? Aunque y luego entonces o sea, parto de las... da igual que sean las formas de vidrio, porque, por ejemplo, en las formas de vidrio tiene que ver con el hecho cómo se hace aquello, ¿no? También son formas de rotación, y en el fondo el cono también es una forma de rotación. A mí me interesa en el cono, por ejemplo, o en las formas de rotación, que en la rotación todo lo superfluo es eliminado, ¿no? O sea, si tú ves los chicos cuando soplan el vidrio, pues ahí tienen ¿cómo se dice? Bueno, el recipiente ardiente sobre la pipa que llaman, y eso tienen que rotarlo continuamente, porque claro, la gravedad si no hace que se desforme y se les caiga, con lo cual la rotación es ahí lo importante, y eso se nota también luego en la forma, es decir, que la forma es el resultado de algo, es el resultado del proceso. Hablando de esas formas, vamos a adentrarnos en ese doble espacio con ese remolino en el que nos hacías caer ahí al fondo, con esos agujeros negros que muchos hay por el mundo. Bueno, eso estaba en el espacio doble. Era un vídeo en bucle de agua haciendo un remolino. Pero para hablar de todos esas manchas negras que muchas de ellas no hemos superado, como el tema femenino. Ya, bueno, pues hay muchas cosas para poder seguir con ello, pero bueno, yo ahí directamente aludía pues simplemente a una fuerza descomunal, cómo nos enfrentamos a fuerzas descomunales, ¿no? Pero bueno, y el tema luego de la mujer es otro tema que sí, por supuesto, está siempre presente, evidentemente, pues he aludido, pero incluso he aludido a ello mucho más literalmente, como cuando hice aquella pieza de Las Imparables, ¿no? Que son retratos imaginarios de mujeres, ¿no? Que hice en esa exposición que se llamaba El fondo indiferenciado de la conciencia, ¿no? Porque claro, esa frase muy llamativa y que a mí se me quedó grabada de Hegel, que dice: la mujer es el fondo indiferenciado de la conciencia, ¿no? Lo cual es muy llamativo. Bueno, ha pasado mucho tiempo y bueno, las mujeres pues hoy en día pues ya estamos en otro lugar, afortunadamente, pero queda mucho por hacer, ¿no? Recibes en el 94 el Premio Nacional de Artes Plásticas. Cuando llegas a España, que tanto te ha costado salir adelante, ¿no? Porque llegabas sin nada, ¿cómo se recibe este premio? Bueno, ha pasado mucho tiempo.
Pues nada, muy bueno, yo, claro, evidentemente muy agradecida porque claro, siempre que una ayuda, ¿no? Pero ya te digo, ha pasado, sí, ya digo, tanto tiempo. En el 94. Y estamos hablando con una pionera en el uso de materiales nada habituales, por ejemplo, en escultura, con esos materiales líquidos frente a los elementos tradicionales sólidos del propio material escultórico. Una pionera, como decía Alicia Murría, exponiendo esas obras de los años 70 y en los 80, que investigabas con el propio material y la ductilidad, algo que no se estaba haciendo en este país. Bueno, si quieres, para situarlo, ¿no? Un poco, el punto de partida que me hizo luego emplear esos materiales que decía Alicia era que no quería hacer afirmaciones personales, subjetivas, ¿no? Eso no me interesaba. Entonces, bueno, pues lógicamente me dirigí hacia los procesos. O sea, entonces la obra era el resultado de un proceso, era la visibilización por ejemplo, del mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio? ¿Qué propiedades tiene? Pues para empezar es el único metal líquido y además es el único, el líquido con la mayor tensión de superficie, ¿no? Eso que nos han explicado siempre en física, que el agua en un recipiente hace esto, mientras que el mercurio hace esto. Entonces yo quería dar a ver cómo se comporta el mercurio. Y lo otro del mercurio es que es enormemente sensible a las vibraciones, ¿no? Por eso hice yo esa especie de gran lente que luego formaba todo un juego de reflejos. Pero bueno, tenía que haber puesto también, porque otro de las grandes de las características del mercurio es que amalgama el oro, por ejemplo, y la plata, ¿no? Tenía que haber echado o decir a la gente, echar vuestros anillos de oro y se os van a desaparecer. Bueno, era en los tiempos antiguos, por eso era tan cotizado y por eso eran tan importantes las minas de Almadén, porque cargas enteras de mercurio se iban a América para sacar de la roca el mercurio, luego solamente tienes que evaporar el mercurio para tener el oro, ¿no? Hasta que en Perú se descubren las minas de Huancavelica, ¿no? Y además es una cosa muy especial porque en Europa, digamos, solo hay dos yacimientos importantes de mercurio. Uno es Almadén y el otro está en la parte del norte de Italia, en la linde con Yugoslavia, ¿no? En Istria. Y no ha sido producto del azar que ahora que has venido otra vez a Trinta, con la que ya llevas exponiendo ya varios años, hayas tocado el tema del agua, porque es un tema que tú tratas, pero también es un tema que nos afecta mucho a Galicia. Claro, sí, claro. Aquí dicen que hay hasta lluvia horizontal. Sí. Pero efectivamente, o sea, no, lo que digo siempre es que hay muchas cosas muy interesantes en Galicia, pero una de las cosas es que en cierto modo ha sido siempre el eslabón que garantizaba la conexión del mundo atlántico con el mundo mediterráneo, ¿no? Y por eso ya ocupa un lugar ya en la antigüedad clásica, ¿no? Cuando los romanos van a por el oro de las médulas, ¿no? O sea que, bueno, ahí se consideraban, o sea, que pertenecía eso a la Galicia, ¿no? A las provincias galaicas. Entonces, pero que quiero decir que había ahí una conexión con ese mundo atlántico que es cuando predomina el mundo mediterráneo, es un mundo muy diferente, y entonces ahí en el fondo siempre se establecía una conexión, ¿no? Una conexión y a través del estaño, o sea, otro metal, pero claro,
Bueno, aparte de luego es curioso que muy a menudo, digamos, en el sitio donde hay estaño hay también wolframio, ¿no? Lo que pasa es que todavía no conocían el wolframio, ¿no? Ni conocían el acero ni nada de eso. Y ya para terminar, que no nos queda más tiempo, Eva, tú que estás trabajando en materiales que tenemos en nuestra tierra, ¿tú qué te llevas cada vez que vienes a Santiago para Madrid? ¿Qué sueles llevar como de especial? Bueno, a mí muchas cosas. De vez en cuando me llevo una ramita maravillosa recogida ahí detrás del CEGAC, de esas. Y me encantan los bosques cuando se llena de mimosas, o el toso, o las camelias. Me gustan mucho las camelias, ahora todavía están en flor. Pues a nosotros nos ha gustado mucho tu presencia, es un lujo pasar por esta tierra, por Trinta y por el CEGAC. Hasta siempre, Eva. Gracias. Más que producir objetos, a Eva Lod le interesa cambiar las estructuras de pensamiento. Analiza e investiga sobre el río Tajo. Lo ha hecho con otras cuencas hidrográficas y otros sectores para concienciar al visitante de la necesidad de conservar los recursos naturales del planeta. Sus instalaciones conllevan alto grado crítico, pero también poético. Pionera en España en la introducción del arte conceptual, encandiló su reciente propuesta para el CEGAC. Ahora expone en Trinta, con la que lleva varios años trabajando. Los temas que aborda son para reflexionar, en esta ocasión sobre el agua y el lenguaje. Nos afecta a todos y se puede hacer a través del arte. Merece la pena. Muchísimas gracias.